Bueno, estamos ya en línea con Arturo Larraure, vicepresidente del CELTIP, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Él es licenciado en Investigación Operativa, hijo del coronel argentino del Valle Larraure y autor del libro Un canto a la patria, en el cual nos invita a reflexionar para que tomemos conciencia de la importancia acerca de conocer toda la verdad sobre los hechos luctuosos que ocurrieron en nuestro país durante los años 70, de los cuales fueron víctimas muchos argentinos. Caracteriza al autor, Arturo, su prédica contra todo tipo de violencia y su llamado a la reconciliación entre los argentinos. Mensajes que fueron recibidos de su padre a través de las escasas comunicaciones con su familia desde el lugar de su extenso cautiverio. Hola Arturo, soy Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Catalina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Arturo, mientras te presentaba, quería que le cuentes un poco a nuestra audiencia qué te lleva a vos a involucrarte con CELTIP. Y en tu presentación yo decía, bueno, estas comunicaciones, este legado que te ha dejado tu padre por la reconciliación, por el perdón, y que nos cuentes también quién fue tu padre brevemente para poner un poquito en contexto a la audiencia de por qué estamos hablando con vos. Bueno, en el año 2003, que todos bien conocemos, llega al poder Néstor Kirchner, con el 22% de los votos. Había perdido en primera vuelta con Carlos Menem, que había sacado el 28% de los votos. En los primeros meses comienza a generar algunos cambios y de alguna manera toma la bandera de los derechos humanos, dándole un enfoque totalmente distinto al que a mi modo de ver hay que darle, porque los derechos humanos son para todos, por eso son humanos, porque de lo contrario habría que hablar de derechos humanos para algunos y derechos humanos para otros. A raíz de eso, y sobre todo después de la creación del museo en la ESMA, donde veo otra vez las banderas, flamear las banderas del ERP, envío una carta de lectores que con una característica, cosa que no sucede ahora. El diario me la publica al día siguiente y recibo llamados de los periodistas tal vez más importantes que tenía la Argentina. Llamando al perdón y pidiendo que se contara toda la historia y toda la verdad de aquellos hechos. Bueno, con el tiempo sigo escribiendo cartas de lectores. Había ya comenzado a escribir el libro que quería presentar en el homenaje, digamos, a 30 años del asesinato de mi padre. Cosa que no pude cumplir porque después entré en los vericuetos de lo que son las ediciones de libros, cosa que desconocía, y bueno, lo pude presentar a fines del 2005, cuando en realidad yo quería presentarlo para agosto del 2005, donde se cumplía 30 años del asesinato de mi padre. Sí. Pero en la medida que iba escribiendo cartas de lectores y escribiendo el libro, iba conociendo cada día más víctimas del terrorismo, que todas obviamente habían como mi familia, mi hermana y yo, habíamos sido totalmente olvidadas de la historia y excluidas de la historia oficial, del famoso relato que todo el mundo hoy habla, ¿no? Entonces, me voy rodeando de distintas personas, y así en algún momento me proponen integrarme con la ONG CELTIP, Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, y comenzamos a trabajar, y he hecho realmente un trabajo impresionante. Hasta hace muy poco
la publicación del libro Los Otros Muertos, que debe a un número que yo no digo que sea exacto, se ha tratado de una gran exactitud, llegando a la conclusión que en la Argentina, en la década del 70, tomando 69, 79, hubo 17.382 víctimas directas. Perdón, Arturo, recién hubo un pequeño error en la comunicación. ¿Nos podrías repetir la cifra, por favor? 17.382 víctimas. Gracias. Y nosotros, ni mi hermana, ni yo, somos víctimas, sino que se toman nada más la víctima directa, es decir, mi padre. Sí. Es decir, que es un número muy grande, excesivamente grande, que los periodistas, inclusive que se dicen independientes y no oficialistas, tampoco quieren tomar ni quieren hablar del tema. Es decir, que de alguna manera nosotros nos sentimos totalmente excluidos de la política de derechos humanos de este gobierno, como también del periodismo y de los políticos opositores, porque ninguno de ellos habla de nosotros. Arturo, ¿y vos por qué crees que existe este silencio en torno a las víctimas del terrorismo? Bueno, primero porque la sola mención de esta cifra tan abultada, tomando distintas, digamos, categorías, porque acá no ha quedado ninguna porción de la sociedad que no hubiera sido atacada. Vos tenés sindicalismo, y no solo hay que hablar de Rucci, que es el caso más conocido, o Bandor, podríamos hablar también de Magaldi, que bueno, son muchísimas las víctimas, empresarios, jueces, como el caso del juez Quiroga, periodistas, no solo Fuerzas Armadas, porque no hay que pensar que solo fueran las Fuerzas Armadas y de seguridad las atacadas, fue toda la población civil, y ese es un punto importante. Entonces, ¿por qué no hablan? Porque de alguna manera, primero, el periodismo le tiene mucho miedo a este gobierno, porque no se saben las represalias que pueden tomar. Es decir, desde cerrarle un programa hasta, de alguna manera, mandarle, aplicarle la ley de terrorismo, que acaba de aplicarse hace poco con un periodista del norte del país, ¿no es cierto? Eso es una. Y la otra es porque hay muchos que hasta hace poco tiempo miraban con cierto beneplácito todas estas organizaciones terroristas, que en realidad fueron muchas, fueron 17, donde todo el mundo habla del ERP y de Montonero, sobre todo de Montonero, pero en realidad fueron 17 grupos armados. Con respecto a la historia de mi padre, para aquellos que no la conocen, lo que debo decir es que mi padre era un militar, que además de militar era ingeniero químico, especializado en pólvoras y explosivos, habiendo hecho un máster en Brasil, años anteriores a nuestro regreso, 72 y 73. Mi padre es secuestrado en el 74, 11 de agosto del 74, pleno gobierno democrático, había muerto Perón, el 1 de julio del 74, era presidente de la Nación, Isabel Martínez de Perón. Bueno, secuestrado por un grupo fuertemente armado del ERP. Yo desde mi casa, que quedaba a escasos metros del casino de oficiales, donde se llevaba a cabo una reunión, una fiesta, se iban ingenieros de la fábrica y se les daba la bienvenida a otros, escucho los tiros, Arturo, los gritos. Arturo, ¿vos tenías 15 años aproximadamente? Yo tenía 15 años, 15 años, y vi dentro de lo que se podía ver en la noche, porque había luces que estaban prendidas, pero por sobre todo escuché mucho, y me movía por toda la casa, por todas las ventanas de la casa, con la luz obviamente apagada. A las horas veo que la puerta de entrada de casa tenía impactos de bala y
se veían las municiones que habían golpeado contra la pared, o sea que también podría yo haber caído por las balas de NERP, como fue el caso, por ejemplo, de María Cristina Viola, o la bomba dirigida al almirante Lambruschini que mató a su hija de 15 años, ¿no es cierto? Es decir, no hay en la sociedad argentina persona o espacio que no hubiera sido atacado. Lo que pasa es que si realmente se concibe que fue un ataque a la población civil, como de hecho lo fue, bueno, indudablemente estaríamos en presencia de un delito de lesa humanidad o de muchos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sí, con lo cual, disculpe. Sí. Perdón, no te escucho, perdóname. Toda la jurisprudencia argentina que ha basado sus últimos dictámenes y leyes tendría que caer, tendría que abortar con todo lo que se dijo, cuando en definitiva eso se aplica nada más que para la Argentina y algunos países de Latinoamérica que responden a la misma ideología. No es casualidad que Mujica gobierne en Uruguay, Bachelet en Chile, Santos ahora en Colombia, Dilma Rousseff en Brasil, todos perciben la misma ideología, cosa que no sucede, digamos, en el mundo, ¿no? Porque por los delitos de lesa humanidad, indudablemente se aplican a todas las personas. Por eso son de lesa humanidad, porque hieren la humanidad de las personas. En el caso de mi padre se presentaban todas las características del delito de lesa humanidad. Así lo dictaminó un fiscal general que se llama Palacín en el año 2007, cuando hice la reapertura del caso de mi padre, y bueno, hasta el día de hoy no tengo respuesta y los avances son muy leves, pero ha habido realmente declaraciones muy importantes que aseveran lo que ha dicho Palacín, que nos encontramos en presencia de un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra a priori, que había que investigar. Y bueno, la Argentina para las víctimas del terrorismo indudablemente actúa muy mal. Yo siempre digo, escribí en su momento una carta de lectores, y la titulé El presentador de Lorenzetti, cuando el doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando presenta su libro sobre derechos humanos, lo tiene a su lado al presentador Anguita, que es otro de los tantos terroristas, que es periodista, y que dirige un semanario, que el 6 de septiembre de 1973, junto a otros integrantes del GAT, atacó el Comando de Sanidad, donde muere el teniente coronel Duarte Ardoy. Así que indudablemente la política de derechos humanos y la justicia en la Argentina mira solo para un lado. Ayer nos enteramos que han indemnizado a dos hijas de exiliados, que indudablemente estas hijas, una de estas hijas es militante de la Cámpora. Por ejemplo, la hija de los carceleros de mi padre es diputada nacional por Santa Fe. Bueno, todo esto que yo te cuento no es un relato, es la verdad histórica de lo que sucede en nuestro país. Ahora, ¿qué va a hacer la población argentina? Y posiblemente sigan durmiendo la siesta, mirando cómo el dólar sube, y esperando que esto explote en cualquier momento, cuando en realidad realmente cada día sobrepasan más los niveles de ética que uno está acostumbrado a vivir y a defender, ¿no es cierto? Arturo, retomo tu relato para contar a la audiencia que luego de ese ataque del ERP, donde se estaba desarrollando esta comida, tu padre es secuestrado
y permanece en cautiverio en lo que le llamaban las cárceles del pueblo por más de un año, hasta que finalmente es asesinado. Exacto. Y sí. Bueno, y vos emprendiste todo un trabajo para que haya justicia con tu padre, y es lo que nos estabas contando recién, ¿no? Que vos estás como pidiendo que se lo considere como un delito de lesa humanidad junto con las demás víctimas del terrorismo. Retomando un poquito, también nosotros nos contactamos días atrás a raíz de la muerte de Héctor Leis, y en la película El Diálogo, Leis vos criticabas un poco el rol de los medios, y Leis también habla del rol de los intelectuales, ¿no? Como que su misión o su valor en la sociedad es buscar la verdad, y que ser un intelectual militante sería como un contrasentido. ¿Vos pensás lo mismo de los intelectuales en Argentina? ¿Crees que también ellos se suman a este correrse de este tema? Bueno, hay intelectuales e intelectuales. Leis, con el cual yo mantuve comunicación vía correo electrónico durante sus últimos meses de vida, recibiendo su última carta, que fue un simple gracias. El 23 de agosto, que es el día que se cumplió el homenaje a mi padre, al asesinato de mi padre. Leis, bueno, ya prácticamente no podía escribir, escribía con un solo dedo, padecía de una enfermedad que él sabía que era mortal y estaba apurado porque no tenía tiempo. De cualquier manera, hay intelectuales que apoyan lo que Leis ha dicho y ha hecho, sí. Pero Leis es, primero, un integrante del Partido Comunista, después es un militante montonero, lo detienen y lo llevan preso en el año 72, en el 73 logra recuperar su libertad con la ley de amnistía del 73, del 25 de mayo, vuelve a atacar hasta que se exilia, sí. Se escapa de la Argentina y se va a vivir a Brasil, sí. Y en Brasil comienza una nueva vida. Sí, él dice, incluso en la película, que Brasil lo salvó prácticamente, ¿no? Lo salva porque hay un pasaje bíblico muy interesante, que es el concepto de hombre nuevo, que Montoneros había tomado el concepto también. Firmenich habla del hombre nuevo para Montoneros. Y realmente Leis lo descubre en Brasil, el hombre nuevo, y es como que vuelve a nacer. Pero vuelve a nacer otro Leis, no aquel que había empuñado las armas, sino aquel que piensa, el pensador que es confrontador, que es cuestionador, que es auténtico, que busca la verdad y la historia real de la Argentina. Ese Leis, ese pensador profundo, es el que realmente hace vibrar y hace mover la estantería del relato, ¿no es cierto? Y ahí se suma mucha gente, inclusive Graciela Fernández Meijide, con quien compartimos días pasados en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, un encuentro muy importante, donde realmente nos pudimos ver, conocer, dialogar y reconocer uno al otro, digamos, dos víctimas indirectas, víctimas laterales de estas tragedias. Yo no digo décadas de estas tragedias, sí. Porque las tragedias en la Argentina no son del 70 solamente, son de ahora. Sí, cuando matan a un chico por robarle una bicicleta o un celular o un par de zapatillas. Es decir, Argentina ha sido una sociedad y es una sociedad totalmente violenta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta sociedad violenta? ¿Vamos a seguir implementando políticas para no actuar o vamos realmente a crear ese hombre nuevo que, más que Montoneros,
yo tomo la parte del Evangelio, el pasaje bíblico, donde se habla de un hombre que tiene que tener caridad, que tiene que tener alegría, que tiene que tener paz, que tiene que tener comprensión con los demás, generosidad, bondad. Bueno, debe ser manso y debe tener dominio de sí mismo. Esas no son las características de los jóvenes de la cámpora. Claro. No son las características del gobierno kirchnerista, sí, que busca la confrontación permanente, y todos los que no piensan como ellos son enemigos. En este sentido, Arturo, coincidís conmigo que el kirchnerismo en el fondo se ha comportado como un obstáculo en esta sanación o en esta recomposición, ¿no? En este llamado que hace unos días hacía Leis, que tu padre lo hacía a través de sus cartas. Creo yo, esta es una opinión personal, hemos retrocedido algunos casilleros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente, Catalina. Hemos retrocedido no unos casilleros, hemos retrocedido muchísimo. Y va a costar volver a tomar la senda, la buena senda, y cambiar todos esta violencia que nos embriaga por todos lados, a todo el mundo. Uno está violento porque ve esto, ve injusticias, ve horror, ve que matan a la gente, ve que la roban, y ven que los políticos que dirigen miran para otro lado. Es como que no les pasara a ellos y que no tuvieran ninguna responsabilidad. Siempre la responsabilidad está en el otro. ¿Crees vos que están en la sociedad dadas las condiciones para que se comience a abrir un diálogo entre todos los protagonistas de aquella década? No creo que estén dadas, porque le falta a la gente, le falta perder el miedo. Le falta tener, digamos, esa temeridad que uno tendría que tener, dispuesto a perder todo, en pos de la verdad, en pos de una Argentina mejor. Pero la gente no quiere perder su comodidad, no quiere perder sus trabajos, temen por eso. Y entonces, tal vez si en el 2015 el kirchnerismo perdiera y viniera un gobierno distinto, sin tanta confrontación, tal vez ahí podamos hablar de un camino de paz y de reconciliación y de concordia, como fue mi promesa a Leis en alguna de mis cartas por mail que le hice, ¿no es cierto? Que indudablemente yo sabía el destino, no hablábamos del destino final de él, que tenía esa enfermedad incurable y que se ha hecho famosa en estos días por el baldazo de agua. Bueno, mi promesa fue de seguir trabajando en pos a esa verdad y esa concordia, a la justicia, pero con una mirada abierta, donde uno reconociera todos los errores que ha habido, que han sido de muchos lados, no solamente, yo soy crítico de las Fuerzas Armadas, de la técnica de la desaparición, que es una técnica de combate, de desaparición de personas, que no se implementó a partir del 24 de marzo del 76, sino que venía del gobierno peronista, pero como acá se miran, se segmenta, digamos, de acá para acá es esto, pero y si los otros también hacían esto, bueno, no importa. Indudablemente Argentina segmenta como les conviene o como se les antoja. Sí, y tomo lo que decías recién, ¿no? Que por ahí quizás, si en el 2015 hay un cambio de gobierno, porque este gobierno ha instalado mucho el discurso desde un lugar de la historia, dejando vedado otros lugares de la historia, de una manera muy maniquea, ¿no? Sí, es tremenda porque además, ¿quién va a hablar si puede perder su trabajo? Yo he charlado muchos con montoneros que se han arrepentido,
con distintas personas, y todos tienen mucho miedo, esa es la verdad, no quieren hablar, no quieren decir nada, no quieren ser acusados con el dedo. No se puede pensar diferente como pensaba Leys. Sí. Por ahí, por eso mismo, Leys era un pensador incómodo, como decían el otro día en un artículo en el diario Perfil, creo que era Silvia Mercado, dice el pensador incómodo para el gobierno, ¿no? Sí, hay un grupo de intelectuales que formaban parte del círculo político de Leys, donde también estaba Graciela Fernández, donde está Graciela Fernández, que indudablemente son los que escribieron sobre la muerte, lo que ha significado la muerte de Leys. Pero hay periodistas, uno tendría que pensar, ¿quiénes fueron los periodistas que escribieron sobre Leys y quiénes fueron los periodistas que no escribieron? Y ahí sacar conclusiones, o que hablaron. Eso es una buena síntesis y una buena sinopsis, ¿no es cierto? Indudablemente Argentina tendría que retomar la senda del encuentro, del camino propuesto en Santa Fe, la comunión y la liberación, porque el perdón, que debe ser personal, el perdón es sanador. El perdón público, esas amnistías como fue la ley del 25 de mayo del 73 y los indultos, esas son decisiones políticas que a veces no tienen mucho que ver con la persona. Lo importante es la persona, la decisión de la persona. Y habría que hacer, ojalá algunos medios lo hagan, una especie de cuestionario a ver cuáles de las víctimas están dispuestas a perdonar. Pero bueno, lo mío es más que nada una utopía, porque en realidad las víctimas del terrorismo no tenemos espacio, salvo a contadas excepciones, como es y yo te lo agradezco mucho, Catalina. Por favor. Y me quedé en la palabra tuya recién que decías a perdonar y también a pedir perdón, ¿no? Porque... Y a pedir perdón como hizo Leys, porque Leys reconocía que él no se había arrepentido, porque lo hizo sabiendo, pero pedía a la sociedad perdón por el mal que había hecho y había causado. Sí, se daba cuenta que se había equivocado, dice, ¿no? Claro. Sí. Ahora, indudablemente, por ejemplo, Graciela Fernández, madre de Pablo, un chico de 17 años, bueno, ha recibido ese perdón, porque Leys era un hombre de 30 años, en el 73, en el año 73, cuando es amnistiado. Porque Leys nace en el 43, es decir, en el 73 tenía 30 años, y en el 77, cuando secuestran a Pablo, el hijo de Graciela Fernández, tenía más años, es decir, que no era un jovencito, sabía muy bien lo que hacía. Sí, era un adulto. E indudablemente él pide perdón por todo el mal que hizo a la sociedad, y tantos jóvenes, fueron conducidos a ese río que después no se podía detener, como lo escribía muy bien mi padre en su diario de cautiverio. Están en este torrente y no pueden salir, y o son muertos por los propios grupos terroristas, como ha habido tantas muertes, muy bien documentadas, por ejemplo, en libros de Seferino Reato. Sí, incluso Leys, en el diálogo, él en un momento se emociona, hasta en el momento que dice, bueno, Firmenich administraba la muerte, ¿no?, de los jóvenes que se subían a su lucha o a su misión, ¿no? Arturo, ¿estás ahí? Te escucho perfectamente. Bueno. ¿Vos me escuchás? Sí. Bueno, así que sí, muy intenso, muy fuerte, mucho para seguir hablando y seguir escuchando, y creo que Leys ha dejado un legado importante. Otros, si Dios quiere, tomarán la posta. Tu lucha, Arturo, es también un testimonio y un ejemplo para
para todos los que estemos dispuestos a seguir escuchando y aprendiendo, y por esta Argentina que esperemos deje de sangrar. Se desangra día a día, día a día se desangra. Y aquellos que creen no les va a tocar, no se olviden que prometieron ir por todo, y hoy van por la ley de abastecimiento. Sí. Es decir, hay distintas formas de matar. En el 70 nos mataron con armas, ahora nos están matando con leyes que son muy cuestionadas. Ahora, la sociedad no debe permanecer durmiendo la siesta o mirando para otro lado. La tragedia les toca o nos toca cuando menos lo pensamos. La pregunta es, tenemos que evitar las tragedias, tenemos que hacer algo para evitar las tragedias. Somos no solamente personas que votamos cada 4 o 2 años, tenemos que votar todos los días y elegir de qué lado estamos y qué hacemos. Esa es la decisión que tenemos que tomar de una buena vez y para siempre. Por eso el legado de Héctor Leis es muy importante y ojalá muchos lo puedan comprender. Arturo, muchísimas gracias. La verdad que se nos acaba el tiempo en la radio, se nos va el programa, pero agradecemos muchísimo todo este rato que has conversado con nosotros acá en Citas de Radio. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta siempre. El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras. Muy bien, escuchaste recién una entrevista con Arturo Larraure, vicepresidente de CELTIV e hijo del coronel Larraure, secuestrado por el ERP en la década del 70.